Descomposición en factores, factoreo o factorado. Hola, bienvenidos, mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy vamos a analizar la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es un caso de factoreo en el cual se aplica únicamente a los binomios. Es decir, que si yo ya descubro que es un binomio, primero, después del factor común, si no hay factor común, analizo la diferencia de cuadrados. Y para su aplicación debe existir una estructura muy específica que pasamos a explicar a continuación. Es decir, como dice el nombre de este caso de factoreo, es una diferencia. Al decir que hay una diferencia, debe existir un signo menos. La diferencia implica un menos. De cuadrados, los términos que estén o formen parte del binomio deben ser cuadrados. Entonces, diferencia, los dos términos deben ser susceptibles a obtener la raíz cuadrada. Entonces, no necesariamente es a al cuadrado, b al cuadrado, puede ser a la cuarta, b a la cuarta, puede ser a la sexta, b a la sexta, etcétera, etcétera. Lo importante es que se pueda obtener una raíz cuadrada de cada uno de los términos. Entonces, cuando ya vamos a analizar, lo que vamos a decir es, como es menos, es un binomio con un signo menos, entonces puede ser diferencia de cuadrados. No tiene factor común porque el uno es A y el otro es B, entonces no hay chance. Entonces vamos a la diferencia de cuadrados. Saco la raíz cuadrada del primer término, que sería raíz cuadrada de A al cuadrado es A. Saco la raíz cuadrada del segundo término, raíz cuadrada de B al cuadrado, que es B. Entonces, si se cumplen estos parámetros, se puede sacar la raíz cuadrada y existe un número negativo, es un signo negativo en el medio. Entonces, yo puedo decir que si esta estructura se cumple exactamente, entonces nos encontramos frente a una diferencia de cuadrados. Por lo que simplemente tomamos las dos raíces obtenidas y las colocamos en dos paréntesis con signos diferentes. Es decir, cojo la una raíz y le pongo en el un paréntesis y esa misma raíz le pongo en el otro paréntesis. Cojo la otra raíz y le pongo en el un paréntesis y le pongo en el otro paréntesis. Una con signo más y otra con signo menos, o con signo menos y signo más la otra. Es decir, estos dos signos siempre deben ser diferentes. Este está menos y este está más. A veces les dicen que primero pongan el menos y luego el más. En realidad yo siempre hago así, pero podrían ustedes ponerle el más aquí y el menos acá y no cambia nada. La respuesta es correcta igualmente, no hay ningún problema. Entonces es la multiplicación de dos términos iguales, uno con menos y otro con más, o uno con más y otro con menos. Para entenderlo mejor tenemos que hacer varios ejemplos. En este caso vamos con este ejemplo de acá. M elevado a la cuarta menos 16m elevado a la sexta. Entonces ustedes dirán, no tiene cuadrados, pero si lo analizamos primero, es una diferencia porque tiene un signo menos. Y de cada uno de estos se puede sacar raíz cuadrada. Recuerden que cuando es exponente, para sacar raíz cuadrada, lo único que debe pasar es que sea divisible para 2. Entonces este 4 es divisible para 2 y este 6 es divisible para 2. Entonces sí se puede sacar raíz cuadrada. Entonces sacamos raíz cuadrada del 1, raíz cuadrada de m a la cuarta, raíz cuadrada de 16n a la sexta. Entonces la raíz cuadrada de m a la cuarta simplemente se va simplificando, es decir, 4 para 2 a 2. La raíz cuadrada de 16 sabemos que es 4 porque 4 por 4 es 16. Y la raíz cuadrada de n a la sexta se simplifica, aquí se sobreentiende que hay un 2. Entonces mitad 1 y la mitad de esta 3, entonces es m al cubo, entonces queda sacada la raíz cuadrada de ese término. Como es diferencia y tenemos raíces cuadradas, hacemos lo de siempre. Colocamos las dos raíces en cada paréntesis, una, separadas por dos signos diferentes, menos en el uno y más en el otro. Listo. Vamos con un ejemplo más. Pero antes de sacar más ejemplos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita para que recibas notificaciones de todos nuestros futuros videos. Menos 16 más x al cuadrado. Entonces ahora ustedes dirán, ¿y dónde está el menos? Que debería estar acá. En este caso yo lo puedo ordenar para que me quede una diferencia de cuadrados de la forma tradicional que nosotros ya lo venimos haciendo.
Entonces, antes de poder juzgar a este binomio, porque también es un binomio, no se olviden que siempre primero deben analizar que sea binomio, trinomio, lo que sea. En este caso, este binomio lo puedo ordenar para que me quede de la forma común. Entonces, le pongo a este primero y a este después, obviamente con sus propios signos. X al cuadrado menos 16, y ahí ya le tienen en la estructura común que ustedes le conocen. X al cuadrado menos 16. Entonces, muchas veces en las pruebas, en los exámenes o en algún ejercicio que tengamos que factorar, vemos estas estructuras que no son tan fáciles de analizar. Entonces, siempre hay que tener un poco de visión, y esa visión nos da la práctica. Mientras más ejercicios hagamos, más fácil se va a volver esto. Hacemos lo de siempre, como es un menos, y puedo sacar la raíz cuadrada del 1 y puedo sacar la raíz cuadrada del otro. Raíz cuadrada de x al cuadrado, raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de x al cuadrado de x, raíz cuadrada de 16, 4. Y simplemente ponemos las raíces, una con menos, otra con más. Si a usted le gusta, una con más y otra con menos, como le gusta a usted. Vamos con más ejemplos. En este caso ustedes dirán, pero eso no es un binomio. Sí es un binomio. Todo esto está elevado a la cuarta, entonces quiere decir que esto en sí es un término. Y este de acá obviamente es un solo término, ¿no? Entonces es un binomio. Y este binomio es susceptible de sacarle raíces cuadradas y tiene signo negativo, pues sí. Sacamos las raíces cuadradas, raíz cuadrada de x más y a la cuarta, raíz cuadrada de 16, raíz cuadrada de x más y a la cuarta es x más y al cuadrado, raíz cuadrada de 16 es 4, y esto colocamos en los paréntesis. En este caso no lo he hecho en paréntesis, sino lo he hecho en corchetes. ¿Por qué? Porque aquí hay un cuadrado, ¿no? Entonces, corchete x más 2 al cuadrado menos 4, x más 2 al cuadrado más 4. Entonces queda factorado. Ahora, aquí hay un pequeño inconveniente, que en estos factores de aquí, antes de seguir, este también es un binomio, miren. Este de acá también es un binomio, entonces hay que ver muchas veces, después de hacer algunas operaciones o de factorar de alguna forma, nos quedan más casos de factoreo para seguir analizando. Entonces, este tiene signo menos, entonces puede ser una diferencia de cuadrados porque estos tienen cuadrados. Este tiene signo más, no necesariamente, entonces este ya no le paro bola, sino a este de acá que le he puesto de color rojo. Entonces este de acá le sacamos las raíces, raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado y raíz cuadrada de 4. Me queda raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado, x más, perdón, aquí me he equivocado en algo, esto no es 2, esto es y. Pequeño error de expresión. Entonces, raíz cuadrada de x más y al cuadrado es x más y, raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de esto es x más y menos 2 por x más y más 2. Y este término, que aquí había ese error, recuerdan que es y, este término se le copia igualito porque no se le factoró. Entonces, esto de rojo representa la factorada de este término y esto de acá simplemente es la copia de lo que está al lado, ¿no? Y aquí podemos destruir los signos de agrupación. X más y menos 2, le quito simplemente el paréntesis porque está precedido de un signo más. X más y más 2, le quito el paréntesis porque está precedido de un signo más. Y x más y al cuadrado más 4, x más y al cuadrado más 4, este solamente le copio igualito. Y entonces quedaría factorado. Vamos con un ejemplo más. 64x a la 16 menos 36b a la octava. Este ya se le ve mucho más complejo, pero primero analicémosle. Es un binomio porque tiene dos términos separados de un signo más, menos, entonces es una diferencia. Y ahora vamos a ver si se puede sacar cuadrados. Ahora aquí me da este más complicado como decimal, pero le podemos transformar a fracción. Sabemos que 0,36 es lo mismo que decir 36 dividido para 100. Recuerden que es recorrer la coma. 1, 2 espacios, por eso acá abajo hay 1
y 2 ceros. Entonces me queda 36 sobre 100. Y yo sé que sí hay raíz cuadrada de 36 y yo sé que sí hay raíz cuadrada de 100. Entonces puedo utilizar eso. Entonces me quedaría 64x a la 16 menos 36 sobre 100b a la octava. Esta es una forma de hacerlo, ¿no? Pero debemos estar atentos a este ejercicio. Primero tiene factor común. Entonces aquí este ejercicio ya es un poquito más complejo, ¿no? Este es 4 por 16 y este es 4 por 9. Digamos que siempre tenemos que analizar los factores comunes en cada caso, ¿no? Entonces en este caso es 4 por 16 y este es 4 por 9. Entonces primero, antes de nada, podría sacar yo el factor común 4. Entonces le sacamos al 4. Sacándole al 4 me queda solo el 16x a la 16 menos 9 sobre 100 b a la 8. Obviamente en las letras aquí no había factor común, no vale la pena mencionarlo. Entonces ahora este 4 va a quedar ahí y esto de aquí le factorará. ¿Cómo? Le factoro sacando raíz cuadrada de 16x a la 16, raíz cuadrada de 9 sobre 100b a la octava. Recordando que aquí sería raíz cuadrada de 9, raíz cuadrada de 100 y raíz cuadrada de b a la octava. Entonces, raíz cuadrada de 16x a la 16, la raíz de 16 es 4, y x a la 16, ¿se acuerdan que se dividía para 2 o se simplificaba mitad 1, mitad 8? Acá. Raíz cuadrada de 9, 3, raíz cuadrada de 100, 10, raíz cuadrada de b elevado a la octava, 8 para 2 a 4. Entonces ya tengo estos términos. Entonces copio el 4 y al lado va los paréntesis que siempre ponemos. Entonces no me olvido del 4 y pongo las raíces. 4x a la octava, 3 décimos, b a la cuarta. 4x a la octava, 3 décimos, b a la cuarta. Una con menos y otra con más. No hay que olvidarse que una es con menos y otra es con más. Vamos con otro ejemplo. Pero antes no te olvides de suscribirte y si necesitas cualquiera de nuestros servicios puedes comunicarte en los links que dejamos en la descripción. Tenemos esta otra expresión que es un binomio porque tiene dos términos y cada uno está separada por un signo menos y cada uno está elevado al cuadrado. Entonces por eso directamente ya vamos a hacerle diferencia de cuadrados. Entonces, saco la raíz cuadrada de esta expresión, saco la raíz cuadrada de esta otra expresión y me queda x menos y más z. La raíz cuadrada de esta me queda x más y menos z y simplemente los ponemos en dos corchetes en este caso porque hay términos con paréntesis, ¿no? Entonces, en un corchete x menos y más z, en el otro corchete x más y menos z, en el uno separado por un menos, en el otro x menos y más z, x más y menos z separado por un signo más. Ahora aquí puedo yo seguir operando. Quito los paréntesis, entonces ya queda todo en un solo paréntesis. Precedido de esto hay un más, entonces queda x menos y más z. Quito el paréntesis sin ningún problema. Cuando es menos, todo lo que está dentro del paréntesis, es decir, estos términos cambian de signo. Voy multiplicando. Menos por más menos, menos por más menos, menos por menos más. Listo. Queda así. Acá hago lo mismo. Precedido, no hay nada adelante, más x menos y más z. Acá también hay un más x más y menos z, queda igualito y entonces voy operando. Entonces en este caso, por ejemplo, x con x se va y tendría que hacer 2z menos 2y. En el caso de acá, x más x, 2x, y con y se va y z con z se va. Entonces aquí me queda menos 2y menos 2z y acá me queda una x más otra x, 2x, que le puedo poner adelante si me gusta, y más bien dicho, aquí también fijarme que aquí hay otro factor común. Miren, 2 con 2 se sale y me queda factor común 2 y me queda menos y más z multiplicado por el 2x que estaba aquí. Eso no me debo olvidar. Si quieren, este le pueden multiplicar por el de adelante, quedándome 2 por 2, 4x, que multiplica. Aquí le cambio el orden porque a los matemáticos les gusta que siempre adelante esté un signo más. Entonces, z menos y. Entonces, quedándome 4x que multiplica z menos y.
Dale un buen like a este video y comparte. Gracias por ver nuestros videos y síguenos en nuestras redes sociales. No te olvides de comentar todo lo que necesites para poder hacer muchos más